Estamos por darle la bienvenida a Benjamín Díaz. Él es el presidente de Adnova, de una de las empresas más importantes a nivel comunicación y relaciones públicas, y lo hemos invitado para hablar precisamente de lo que desde su perspectiva ha ocurrido a un año del arranque de esta terrible pandemia que nos tiene hoy en día todavía en vilo. Y bueno, pues ya estamos recibiéndolo, porque sí es importante escuchar diferentes voces con relación a esto que ha sido la pandemia del SARS-CoV-2. Castor, te pido que dejes de tomar mezcal, por favor. No, y aparte, mira, Benjamín es una persona con mucha experiencia y bueno, ha manejado muchos destinos, entonces pues nos dará un buen punto de vista. Hola, no, y además está terminando su doctorado, Benjamín, en unos meses ya no va a ser maestro Benjamín, ya va a ser doctor Benjamín. Bienvenido, ¿cómo estás, Ben? ¿Cómo va tu doctorado? Antes que nada, ¿cómo está tu familia? Gracias, bien, muy bien, gracias por la invitación. El doctorado va muy bien, yo estoy en la última etapa, prácticamente yo espero que en 2, 3 meses termine. Ha sido un camino largo, pero ahí estamos. Mi querido Ben, cuando nosotros hablamos de un resumen, yo sé que resulta difícil porque hay muchas aristas dentro de este año terrible para el turismo, pero desde tu punto de vista, ¿cómo sintetizarías este 2020 para el turismo en nuestro país? Esa es una pregunta muy importante y muy general, porque como ustedes saben, nosotros representamos a destinos de Estados Unidos, de Canadá y de Asia, y tenemos un parámetro para comparar, ¿no? Entonces ese sería un tema interesante, ¿no? Podríamos comparar con respecto a ciertos clientes con los que hemos llevado el tema de la pandemia. Yo te diría que el tema de la pandemia afectó drásticamente al sector turístico, como todo el mundo lo sabe, y en el caso de México más, porque fue de los países que tuvo menos apoyos gubernamentales. Ustedes saben los apoyos que se han dado en Estados Unidos. Desde abril, mayo, empezaron a apoyar directamente a los consumidores, no solamente al sector turístico, sino en general. En Canadá no se diga. Hubo un gran apoyo también. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, empezaron con $1,200 mensuales más $500 por familia para apoyar a los consumidores, que evidentemente es la demanda que de alguna forma refleja un apoyo al sector turístico. En Canadá, $1,300 por persona para que se quedaran en sus casas. En Japón, el 75% del sueldo directo a sus tarjetas o a su forma de pago para que se quedaran en casa. E Italia, así sucesivamente, ¿no? Varios países. Es decir, estábamos enfrentando, en el caso internacional, un tema de oferta restringida por el tema de la pandemia y una demanda contenida por el tema de la no movilidad del turista. De tal forma que las acciones que deberían tomar los países era tratar de mantener esa demanda contenida, porque evidentemente no podían salir, no había movilidad, había restricción sanitaria. El caso de México no fue así. No hubo un apoyo directo y por lo tanto la demanda no solamente fue contenida, sino además fue también restringida, de tal forma que pues ya vimos qué pasó con la cadena de valor del turismo. Simplemente quedaron fuera del juego. Hoy en día vemos destinos turísticos verdaderamente fuera del mercado, aunque quieran recibir gente, la demanda no está lista para llegar. Ahora, el tema más importante aquí es ¿qué es lo que se pudo haber hecho? ¿No? Yo lo veo con otros países, con otros destinos, en términos de lo que se está haciendo, y vemos claramente una diferencia brutal. Como, por ejemplo, los diferentes destinos de otros países se están preparando para tratar de entender cómo viene la demanda de los turistas que ahora van a comprar y van a consumir turismo en forma diferente. Algo que decía hace rato Edgar, aquí el Castor, era la demanda no ha cambiado. No va a cambiar la demanda. El tema es cómo va a consumirse el turismo. Eso sí va a cambiar. Y los diferentes destinos turísticos lo están entendiendo muy bien. Y están viendo temas digitales, seguridad sanitaria, etcétera, que podremos abundar más al detalle. Pero en general yo veo que la pandemia ha afectado en forma especialmente difícil, en resumen, al sector turístico, y lo vemos rápidamente con el tema del desempleo en términos turísticos, del PIB turístico, que tengo entendido que Francisco Madrid tocó base, no quiero repetir, pero ese sería el tema importante, ver los indicadores económicos, sociales
en los cuales el sector turístico hoy en día está peor que el año pasado y peor que el año antepasado. Ahora, Benjamín, hay dos factores que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, la parte del gobierno que al parecer está cimentando sus esperanzas, no solamente del turismo, sino de la actividad económica mexicana en la vacunación, que va lenta, ¿no? Ahora, mencionabas que no hubo apoyos, que todos lo vimos aquí y lo lamentamos profundamente porque vimos países de los cuales no se esperaba que dieran apoyo a su industria turística y se dio en México, no se dio. Si ya no tuvimos los apoyos y estamos pensando en la vacunación, ¿tú qué ves en adelante? ¿Qué se debería hacer, dado que ya se perdió o se rompió parte de la cadena de valor? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Habrá gente que ya no volverá a la industria? ¿Se podrá recuperar un poco de este terreno perdido? ¿Tú qué ves bajo tu experiencia y tu óptica? Mira, yo lo que veo son los números oficiales del INEGI, ¿no? Hoy en día, más o menos hay 780,000 unidades económicas turísticas, más o menos, entre entretenimiento, restaurantes y hoteles, 780,000 de un universo de 4.8 millones de unidades turísticas del país. Ese es el primer gran contexto. De esas, el 90%, 95% son MIPYMES. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué necesita un gobierno para poder rescatar a la actividad turística si quiere que salga adelante en este año 2021 con una demanda todavía contenida hasta seguramente el otoño, no creo que antes, y nuestros clientes tampoco lo creen? Ese es otro tema muy interesante que hay que analizar. Lo que deberían de hacer es lo que hacen otros países. Todavía estamos a tiempo de que hoy se recanalice el presupuesto federal y presupuestos estatales para apoyos directos, sea subsidio o sea vía política impositiva. Si no se hace eso, hoy en día las empresas viven al día. Ese 90% de MIPYMES, olvídate de que hagan planeación estratégica y programas digitales, no tienen la capacidad para hacerlo. Están entre 5, 10, 15 empleados, que hoy en día, dada la situación de presión tan fuerte por parte de la parte fiscal y la parte económica, lo que están haciendo es simplemente sacando de la formalidad a sus empleados. Es lo que están haciendo, porque no pueden con el pasivo laboral, no pueden con las obligaciones laborales y fiscales. Simplemente está generándose un incentivo económico o un desincentivo económico para que el sector turístico, en la mayoría de los casos, tienda hacia la informalidad. Por lo tanto, la única forma de contrarrestar ese problema va a ser como ayudando fiscalmente y ayudando con subvenciones o subsidios directos al consumidor o al empresario para que mantenga el empleo. No veo otra forma y en otros países así lo están haciendo. No es ninguna receta mágica, además, es común. Ahora, Benjamín, de acuerdo a esto que nos has dado, un diagnóstico muy certero de cómo debiera funcionar esta mecánica pública gubernamental para la recuperación del turismo, ¿qué país tú alcanzas a ver que haya pues seguido quizás estas, pues no quiero llamar recomendaciones, pero que estas líneas de acción que son obvias para quien quiere proteger el ámbito y la industria turística? ¿Qué países tú crees que han hecho lo propio para poder, ahora que vayamos saliendo de esta pandemia a través de la vacunación, tengan solidificada su industria turística? Mira, yo te podría hablar de tres áreas, ¿no? Estados Unidos, Canadá y Asia, ¿no? Que son los tres tipos de clientes que tengo. Pero en particular Canadá es impresionante. Canadá tiene una capacidad, cierra fronteras y te dice, por el momento estamos tranquilos, vamos a ayudar y vamos a apoyar directamente a nuestros productores, a nuestros empresarios micro y pequeños, que además hay muchos en la parte norte de Canadá, sobre todo en el caso de Alberta, que es el que conozco muy bien, y vamos a apoyar a los empleados que están en la industria turística con subvenciones directas, $1,300 mensuales por persona, para que se queden en sus casas, dado que ahí la restricción es obligatoria. Y en segundo lugar, vía deducciones fiscales para que los empresarios puedan, en la mayoría de los casos que se pueda, mantener su empleo y su negocio doméstico, localmente hablando, y no corran a la gente. Porque evidentemente la mayoría de las personas, muchas personas han perdido el empleo. Entonces lo que están haciendo es un doble candado para que la gente mantenga su negocio
con subvenciones fiscales y subvención directa para que puedan mantener al empleado. De tal forma que hoy la industria de Canadá se está preparando para que más o menos en otoño empiece a resurgir la parte internacional y en este verano la parte doméstica. Esos son los tiempos que están manejando. De tal forma que hoy el gobierno de Canadá simplemente lo que está haciendo es fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresa para que verano, parte doméstica, y a partir de otoño, parte internacional, empiece a recibir turistas tanto domésticos como internacionales. Bien, pero aquí tenemos un escenario muy diferente en México. Quiero hacer una propuesta. ¿De qué manera se tiene que mover el sector turístico en nuestro país para poder tener éxito en este año? ¿Hacia dónde? Ya tocaron la parte gubernamental, no les hicieron caso, ya les dijeron que por ahí no, pero yo veo también un sector privado que no se mueve. ¿Hacia dónde tendrían que hacerse todos de manera unitaria como para poder avanzar en este año tan difícil? Mira, como estamos hablando de que el 90% de las empresas en este país turísticas son MIPYMES, difícilmente estas empresas van a poder salir solas desde el punto de vista privado. Eso lo veo muy complicado. Yo sí ahí pediría y rogaría al gobierno en turno que reconsidere la recanalización de recursos hacia áreas del turismo donde deben de estar metidas, porque además es un gran generador de empleo que en este momento se requiere, ¿no? Entonces yo creo que esta parte la veo complicada. Lo que veo interesante es que una forma, yo lo haría, es retomar el tema o hacemos que el Consejo de la Diplomacia Turística funcione, que hoy no funciona, o creamos o recuperamos el tema del Consejo de Promoción Turística de México, o hacemos algo para que la promoción realmente permita traer demanda, porque hoy la demanda está contenida, como lo dijeron hace rato. Si hoy en día de repente se abre y se resuelve el problema de la pandemia con vacunación, etcétera, y llega la demanda a nivel internacional a crecer, necesitamos que venga a México y no estamos preparados y no estamos promoviendo a México como un destino seguro desde el punto de vista sanitario, seguro desde el punto de vista de seguridad pública, que es fundamental. Hoy en la mayoría de los países lo que se ve de México es lo que vemos nosotros todos los días, la violencia de una sociedad totalmente criminalizada. Ese es un tema muy grave si queremos recuperar el turismo nacional o sobre todo internacional. Entonces, necesitamos, no sé si es el CPTM anterior o si es el Consejo de la Diplomacia o algo parecido, pero necesitamos crear una fuerza de relaciones públicas, y para eso ustedes son expertos en lo que estoy hablando, y una fuerza de imagen de país que se está recuperando, porque cuando estamos en los índices de competitividad a nivel internacional, estamos cada vez peor. Y esto es lo que ve los países. Y no me extrañaría nada que en los próximos meses simplemente digan, no vayan a México todavía. No está preparado. Espérense hasta que el proceso de vacunación esté mejor, hasta que el proceso de seguridad pública esté mejor. Y eso sí nos va a pegar porque la demanda internacional se va a desviar hacia otros mercados que bien podrían venir a México y no van a venir. Oye, Benjamín, pero esto que acabas de decir me llama mucho la atención. Ya hubo un llamamiento de algunos países para que ya México no fuera considerado. O sea, pongo el ejemplo mismo de Canadá que acabas de mencionar, ¿no? Cierra las fronteras. Mismo España, que ahí hubo un brote tremendo, también está teniendo ciertas restricciones. Y otros países, creo que son como 15 países que dijeron, no, México, ahorita no. Tienes toda la razón, digo, tú eres un experto en promoción, en la parte de difundir la marca o limpiar la marca, pero la verdad es que el daño es muy, muy, muy profundo. Yo siempre he dicho y lo he compartido aquí, nuestros compañeros lo hemos dicho, dinero sí hay un Tren Maya que se está haciendo, hay muchas obras de infraestructura. ¿Es posible de pronto parar o quitar un poquito, una rebanadita de ahí para hacer lo que acabas de reseñar con darle un dinero a los empresarios micro, nano, para que puedan sobrevivir de aquí a octubre? Porque vemos a un presidente de la República que él está convencido, lo dijo en la mañanera,
México está muy fuerte, tiene una gran personalidad, todo mundo ama a México, pero la realidad es que no sé qué país está viendo él. A lo que voy es, ¿sería posible o es una estupidez pensar que se le quite dinero al Tren Maya para repartir un poquito y retrasarlo medio añito, un añito? Porque lana sí hay, pero no para darle a la gente que está de capa caída. ¿Tú cómo lo ves? Mira, los que hemos trabajado en el gobierno federal muchos años sabemos la capacidad que tiene un presidente de la República o que tiene un gobernador en un estado cuando hay temas de emergencia. Cuando hay temas de emergencia o de seguridad nacional, se puede recanalizar y más cuando tienes el Congreso de tu lado. Si tú lo hemos visto, ¿no? Con Cedillo, con Fox, lo hemos visto con Calderón, con Peña Nieto en su momento. Cuando tienes el Congreso dividido, ahí sí, hay que hacer un lobbying, ¿no? Hay que negociar. Hoy es el estado perfecto para hacer lo que tú quieras hacer. Entonces, desde el punto de vista presupuestal, no habría ningún problema atendiendo temas de seguridad nacional y atendiendo temas de emergencia nacional. Entonces, ese tema yo creo que está perfectamente resuelto y solventado en el corto plazo. Eso no tendría ningún problema. Lo que sí veo y que creo que vale la pena es que ese 5% de turismo de alto nivel, de grandes empresas, de cadenas hoteleras fuertes, no está siendo coordinado por el gobierno. Y tienen razón ustedes. Con ellos podrían reunirse y hacer, si no hay dinero, entre comillas, campañas internacionales, empresarios, sector público, para poder promover mejor la imagen de México que hoy en día está por los suelos. Pero al final, Benjamín, bueno, hemos nosotros hecho el diagnóstico en este espacio que para el gobierno federal el turismo, más que un negocio y que una actividad económica prioritaria, se ve como si fuese un privilegio de unos cuantos que solo pocos pueden acceder y como dicen, que es como si fuese digamos, un capricho de la burguesía. No alcanzan a ver que el turismo tiene que ver con los diferentes segmentos socioeconómicos y que puede darnos beneficios a muchísimos mexicanos, no solamente por los empleos, sino por la movilidad económica. ¿Cómo sobrevivir en un país como México, que además, bueno, pues nos presumen que somos de los países más visitados en la etapa de la pandemia, obviamente, y lo hemos dicho en este espacio, por las variables que existen, aquí no se han cerrado fronteras, somos el país más cercano a los Estados Unidos, donde tampoco hubo ninguna restricción, pero ¿cómo podemos, desde la iniciativa privada, porque desde el sector público no vemos para dónde, pues echar adelante para poder ser competitivos a nivel internacional con lo que vendrá ahora que está ya la vacunación, rápida o lenta, pero en diferentes países ya está llevándose a cabo y evidentemente será, pues, o marcará una reapertura para los viajes y para esta industria? Pues mira, hay experiencias internacionales muy interesantes al respecto y una de ellas es, sin lugar a dudas, Brand USA. Como ustedes saben, estuve con esa cuenta 4 años y hoy la tiene nuestra compañera Lourdes Vero y pues los dos sabemos perfectamente que el financiamiento de campañas internacionales tiene que ver con fondeo de empresas privadas y lo sé perfectamente porque tuve otros clientes que eran parte esencial de ese fondeo a Brand USA y en donde los estados también participan estatales, no necesariamente federal el tema. Entonces, por eso falta coordinación. Yo propondría un Consejo de Promoción Turística de México privado, no del gobierno federal, y que ¿Qué es lo que ha dicho el Castor aquí? Ah, pues ahí está. Pues entonces no le demos vuelta a la hoja. No hay que inventar el hilo negro. Ya existe y funciona muy bien en muchos países. De tal forma que hoy en día empresas y cadenas hoteleras que ustedes conocen también como yo en México podrían perfectamente bien con un organismo privado de 40, 50 personas en lugar de 150 o 200 como era el CPTM en teoría, con 40, 50 personas financiado por ellos, con estrategias, con gobernadores, con presidencias municipales fuertes y con empresas privadas, incluso internacionales, rebasaríamos con creces la capacidad de promoción turística que se tenía antes. Pero no se ponen de acuerdo. Ese es el problema. Yo esperaría que organismos como el CENET y otros de ese tipo sienten a la mesa
a la gente y los convoquen. Es un trabajo relativamente fácil y de muy interesante incentivo para que las empresas y los gobiernos locales le metan dinero. Y con eso se puede hacer maravillas en el corto plazo. Pero aquí entrarían todos los actores, Ben, y es difícil ponerse de acuerdo. Cuando ya sienten el dolor en el bolsillo, es cuando dicen, vayamos con el gobierno a pedirle. Aquí es donde falta organización. No tenemos también, entraríamos en otro factor, liderazgo real, claro. No el ficticio, el real, de alguien que los mueva efectivamente para poder organizar una cadena de valor donde entrarían los fabricantes de maletas que tienen que ver con viajes, los taxistas que tienen que ver con viajes, los restauranteros que tienen que ver también con dar o proveer de los alimentos a los turistas, que entren todos los actores, y en eso no logramos ponernos de acuerdo, Ben. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí sí coincido contigo, falta liderazgo de a de veras, como dice, ¿no? Para arrastrar el lápiz y decir, a ver, yo propongo esto y convoco a la sociedad en general para que podamos proponer este tipo de consejos o de lo que quieran llamarle. Oye, Ben, tú desde la IP te animarías a dirigir un consejo de promoción turística privado? Bueno, no sé si yo, pero yo con mucho gusto aportaría. No sé si yo creo que... Porque lo que hace falta son liderazgos. Al final creo que lo que hace falta es alguien que diga, yo lo asumo. Y yo digo, evidentemente con el apoyo del sector, pero hace falta alguien que salte, ¿no? Y que diga, yo lo asumo. Yo creo que hay liderazgos que están creciendo, ¿no? Por ejemplo, el del CENET lo veo un liderazgo que en el mediano plazo podría ser un liderazgo que pudiera convocar a todas las bases para hacer este Consejo de Promoción Turística de México privado, ¿no? Privado, ¿no? Que no nada que ver, porque hoy en día van a pasar 3, 4 años y seguimos igual, ¿eh? Oye, Benjamín, pero a ver, ahí hubo un intento con esta alianza emergente por el turismo. El CENET llevaba la mano, estaba convocando bien. Pero se doblaron, Marco. Espérame, se jaló a la CONAGO, se jaló a empresarios, o sea, y todos se juntaron y seguían pidiendo la chiche del gobierno. Ese fue el error. Ese fue el error, porque entonces yo lo mencionaba hace un momento, llega la Secretaría de Turismo, algo les promete, lo desactivó. Iban muy bien. Era el momento en el que el castor se rasgaba las vestiduras, decía, por Dios, empresarios, ya, háganse cargo de su negocio. Era la gran oportunidad en ese momento. O sea, organización sí tuvieron, pero siempre querían la venia divina y ahí fue donde el puerco torció el rabo, no sé cómo se dice. Mire, simplemente vayamos hacia un tema clave fundamental, Gloria Guevara. Gloria Guevara, ¿a quién encabeza? Un organismo mundial. Imagínense la capacidad que podría tener México con esa ventaja, de la WTTC, pero que se haga en México, con el apoyo de la WTTC. No necesitamos a nadie. Tenemos el aval del organismo más importante del sector privado mundial de turismo. Y tenemos grandes cadenas hoteleras nacionales e internacionales. Con eso se crea un consejo. Y después invitamos a las CONAGOs y de lo que quieran. Pero primero hagan el esfuerzo y el ejercicio del sector privado. Con el aval de la WTTC, estamos del otro lado. No lo han visto. Parece que no existe. Le piden nada más webinars para que opine de cosas. No, es el respaldo institucional de un organismo mundial en turismo privado. Pues sí, pero mira, yo escuché en una entrevista que dio el secretario de Turismo apenas, de que decía, a ver, tú empresario, tú que sacaste tu Safe Travel, lo pusiste ahí, ¿no? El gobierno te pone el semáforo rojo, ¿de qué te sirve tu Safe Travel? Nadie va a venir porque es aquí la autoridad local la que te pone el semáforo rojo. Ahí también la Secretaría de Turismo juega un factor determinante, quiera o no, ¿no crees? Sí, pero estamos en una coyuntura. Tienes razón, pero esta coyuntura se va a acabar. O sea, estos semáforos rojos, verdes y azules, se va a acabar. Lo que necesitamos hoy es ver mediano largo plazo. Es decir, fines de este año, principios del 2020, ya alguien por ahí comentó, los empresarios están viendo el inicio de una reactivación normal 22-23. Veamos eso. Pongámonos de acuerdo para que fines de 22 tengamos un organismo de promoción turística privado. Punto. Con el aval de la WTTC. Yo creo que es lo que se necesita y es lo que, pues,
nadie salta, ¿no? Yo creo que aquí, como hemos dicho aquí en este espacio, y ahora con lo que nos comentas, Benjamín, pues nada más falta el guapo que salte dentro del sector privado, porque hay mucha inquietud, y lo que tú dices, y lo hemos comentado, es pues algo que se ha desarrollado a través de estos meses. Creo que falta un liderazgo empresarial que diga, bueno, vamos a conformarnos. No es que estemos contra las políticas del gobierno federal, simplemente somos un organismo que se va a crear de forma autónoma entre empresarios para proteger nuestros intereses y los intereses del turismo, que al final del día son una de las industrias más importantes del país, uno de los 3 generadores de divisas más importantes de nuestra nación y además una de las aportadoras más importantes al PIB nacional. Así es. Yo nada más les quiero comentar hacia dónde va la demanda turística, ¿no? Ese es un tema no solamente en investigación científica turística, sino en temas de clientes que están viendo para dónde va el turismo. Hoy, a diferencia de nosotros que tuvimos esa experiencia a principios de los años 2000, la mayoría de los destinos se están volviendo destinos turísticos inteligentes. Ya sabemos de qué se trata, ¿no? Un turismo en donde llega el turista y hay una ventaja comparativa de la cascada o de lo que quieran, pero la ventaja competitiva de tener todo la base fundamental de servicio turístico está funcionando desde el punto de vista tecnológico y digital. Todos los destinos van para allá. ¿Por qué? Porque la demanda se está recomponiendo hacia allá, hacia la parte tecnológica. Todo lo que se va ahora a consumir turísticamente hablando en el mundo tiene que ver con destinos turísticos inteligentes, porque te dan seguridad sanitaria, acceso rápido, eficiente, y puedes discriminar precio y calidad en función de la calidad que tú quieras. Esos son los temas fundamentales que hoy en día el gobierno federal debería estar capacitando y apoyando, si es que no hay promoción, y eso desde el año pasado, para que los destinos, sobre todo los micro y pequeños o chicos que no tienen un apoyo fundamental, puedan empezar a prepararse para una demanda diferente en términos de cómo van a consumir el producto turístico, y no lo están haciendo. Es que el gobierno federal está en parte concentrado en hacer que los empresarios metan dinero en una plataforma digital como Visit México. Lo hemos visto desde aquí, ¿no? Piden dinero para que se anuncien ahí como si fuera la panacea. Desde porque los gane Braintivity. Exacto, desde los chiquitos hasta los estados, que por ahí el Castor Rebelde les pedían 2 millones. Pero, Benjamín, yo te quiero preguntar, ¿cómo sería este ente, digamos, privado? ¿Sería a través de aportaciones de los integrantes o se puede que se capte una especie de impuesto y se vaya a una bolsa, impuesto del turista, como se hacía el DNR o el DNI en su momento? ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Cómo sería? Sí, mira, si tú hablas de impuesto o derecho, automáticamente el gobierno está dentro. Se va al Tren Maya, se lo lleva el tren. Se va donde tú decidas, ¿no? Si es derecho, debería estar etiquetado, pero sabemos que eso ya no pasa. Entonces, yo no metería un tema de derecho o de impuesto, cero. El ejemplo de Brand USA es muy claro, ¿no? Hay apoyos o subsidios o partnerships de $1 millón, $500,000, $100,000, etcétera, depende de la clasificación, y desde un estado de Texas o Las Vegas, que eran Golden y bla, 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 le metían dinero cada año, hasta el condado de Tiquitín, en el estado tal, le ponía cuando le interesaba, y tenía derecho a una serie de beneficios. Es una especie como de club, ¿no? Y cada año, cada 3 meses, se muestran transparentemente las finanzas. Ahí no hay de que desvío, meto dinero, no. Aquí está. ¿Y quién selecciona? Los mismos miembros del board, ¿no? Para que no haya problemas de dedazo, etcétera. Y son tantos años. O sea, la verdad es que como buenos americanos, y en el caso de Canadá sí, muy parecido, el tema tiene que ver con un tema de transparencia. De tal forma que el sector turístico tenga la tranquilidad de que el dinero que está aportando, no importa el nivel de patrocinio que esté desarrollado, pero dependiendo del nivel que tú metas, tú sabes qué pasa con tu dinero. Y eso es algo muy común. La figura del fideicomiso aquí en México tan manejada. Que lo quieren, ¿no?, hasta desaparecer ahora. Los quieren desaparecer. Bueno, ¿por qué? Porque obligan a una transparencia, ¿no? Pues ese es un tema clave y fundamental. Por eso creo que la forma se puede, existen ejemplos y se pueden hacer perfectamente bien.
Esa sería una opción, digo, el tener un consejo de promoción turística privado, ese sería el motor para echar a andar el turismo en nuestro país. Se encontraría con muchas dificultades, desde el bloqueo gubernamental, obviamente, por esa inseguridad que ha mantenido desde el principio, sí, pero sería una opción, mi querido Ben. ¿De qué otra manera ves que puedan caminar los destinos de los diferentes estados que no son playa? ¿De qué manera podrían estos destinos, como Guanajuato, como Oaxaca, como Zacatecas, el poder avanzar mientras todo esto se arregla? Porque es un desastre y más en un año electoral. Mira, tiene razón, yo lo que haría es, la parte de las elecciones es un tema que hay que esperar a que pase, porque todo se va a politizar. Entonces, tratar de hacer cosas de aquí a junio va a entrar tarde o temprano en la política. Yo lo veo complicado. Esa es la realidad. Y los que somos mexicanos sabemos que así es, ¿no? No podemos cambiar esa situación política. Pero yo creo que hacia el segundo semestre del año, el mexicano es muy noble. Una ventaja buena, entre comillas, ¿no? Yo lo que haría si yo fuera un destino local o regional, me acercaría a mi gobernador, a mi secretario de turismo del estado, para evitar un problema grave que existe hoy en día en esos destinos fundamentales. Porque no es un tema de promoción. O sea, yo conozco Guanajuato y me encanta Guanajuato. No necesito que me promuevan más a Guanajuato. Pero si me hacen un paquete atractivo en términos de seguridad sanitaria y seguridad policíaca, de seguridad pública, puede ser que yo sí vaya con mi familia. ¿Sí me entiendes? El mexicano no necesita la promoción porque conoce muy bien su país, pero necesita seguridad. Hoy en día el mexicano está contenido no solamente por un tema de ingreso, sino también por un tema de miedo. Y si hoy en día, y lo estamos viendo, apenas se abre poquito el semáforo de naranja a amarillo o de amarillo a verde y la gente trata de salir localmente, pero a veces no sale 100% por un tema de seguridad pública. Y es donde yo ahí como presidente municipal, director de turismo local, etcétera, haría ese esfuerzo para que a mi municipio, para que a mi destino local llegue la gente. Y la otra es la parte de la oferta. Yo lo veo con un tema local que conozco muy bien porque mi suegro es de ahí, que se llama Zacatlán de las Manzanas, Puebla, ¿no? Un lugar padrísimo ahí en la Sierra Norte de Puebla. Exacto, que lo conocemos muy bien. Bueno, he ido 2, 3 veces, llegas, ahí hay seguridad pública, está bien, pero todo está cerrado. Oiga, pero el Estado lo tiene en semáforo naranja. No, aquí está cerrado. Todo está cerrado. Y si abren, te clausuran 3 meses o 6 meses. ¿Sí me entiendes? O sea, la interacción local es terrible. ¿No se han dado cuenta que la fuente de ingresos es el turismo en ese tipo de destinos? Y es donde el sector federal debería apoyar. Miren, ustedes saben que yo trabajé en la parte de promoción, pero también en la parte regulatoria. Cuando no hay promoción, ¿qué haces? La parte regulatoria. Y la parte regulatoria viene desde la inversión extranjera directa, atraer capitales internacionales en millones de dólares para hoteles, ¿no? En playas, o abrir changarritos que generen empleo local. Hoy no hay promoción. ¿Qué debe hacer el sector? Tema regulatorio. Promover, facilitar el tema de la actividad turística. Ahí hay una brecha impresionante de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa que no se está haciendo. Un poco como el triunfo que tuvieron los cacerolazos, que lograron abrir las terrazas, y hoy caminas por calle Madero y se inventaron unas terrazas, parece que estás en París, ¿no? Porque pues ya todas las mesas afuera y todo, pero eso no fue un logro del gobierno, fue un logro del mismo empresario desesperado, ¿no? Ese Incluso tipo en la colonia Roma, que ya las partes del parquímetro son ahora mesas que están dispuestas para que los restaurantes puedan recibir a gente en terrazas que no existían. Tienes toda la razón, Marco. Pero el gobernante no le dio la imaginación para hacerlo. Aquí está cerrado, se cierra y se joden. Pero el bolsillo es donde sí no estaba ganando, Benja, ¿no? Pero ahí sector es donde debe entrar. Porque si es una... Mira, aquí nos dicen, hace falta un lobo del turismo. Nos dicen aquí en los comentarios de Facebook, hace falta un lobo del turismo para poder dirigir un
CPTM, no, pero un lobo en el buen sentido, no el que se lo come, sino el que dicen un lobo del turismo para poder dirigir un CPTM privado. Oye, pero es que nos dijeron que llegaba un lobo de 50 años y mira cómo nos fue. No, espérate, no invoques. Ibas a decir algo, Benja, en sentido de las políticas públicas. Tu ejemplo es muy bueno. Cuando la autoridad local se da cuenta de eso, da el permiso. Pero a mí lo que me frustra, porque además fui parte de la autoridad local federal muchos años, es que es una reacción es reacción a la desesperación, reacción a la presión. No, debería ser el principio de un gobierno federal que necesita ayudar a su gremio, al sector turístico, y por lo tanto debería promover en los gobiernos locales, hablo estado y municipios, facilidades, no solo sanitarias, seguridad pública y de mejora regulatoria. Esos son temas claves que hoy en día se pueden hacer, no se requiere dinero, porque ya está asignado el presupuesto para eso, pero no lo están haciendo. Oye, Castor, algo así como lo que a ti te gusta de declaratoria de actividad esencial del turismo, ¿no? Más o menos, ¿no? Uy, sí, sobre todo que lo van a lograr, o sea, ese es puro choro, están vendiendo humo. Pero aunque lo logren, no va a servir de nada, Castor, aunque lo logren. ¿Eso qué significa? Eso significa, una vez más, que están haciendo campaña desde Sectur para vender humo. Ese es el chiste, vamos, y se cuenta solo. Mira, ¿saben qué haría yo, por ejemplo? Algo interesante, ¿no? Por ejemplo. Sigue dando ideas, Benjamín, por favor. Son ideas. Este programa se especializa en dar ideas gratis para todos, así que Benja, eres bienvenido. Si yo fuera autoridad local turística, yo lo que haría sería, fines de semana, cerrar las principales calles con la autoridad para que se haga en la calle, sana distancia, restaurantes a morir. O sea, que la gente diga, presidente Mazarik, cerrado completamente, la gente puede sacar sus mesas, todo en la avenida, sana distancia, careta, sanitizante, y vamos a consumir todos los chilangos en Mazarik, en San Ángel, en donde se te ocurra. Y eso haría que los fines de semana fueran un detonador del turismo local, en donde la autoridad da el permiso para que puedan consumir en la calle sin problemas de tráfico. Eso haría algo impresionantemente importante, la actividad restaurantera los fines de semana en cualquier ciudad de México. Oye, Benjamín, y ya ahora, que Benjamín, ya que andas así de dadivoso, Benjamín, ¿qué se te ocurre para los guías de turistas que neta están en el hoyo? Algunos ya cambiaron de actividad, ya están en el comercio, ya conozco varios que ya. ¿Qué podríamos hacer con ellos? Porque podrías hacer una guía de turistas. Hasta de periodistas se han metido, ¿no? Sí, caray. O sea, el periodista ya se volvió guía de... No, ¿qué se te ocurre para los guías de turistas? Que sí están muy mal, oye. Mira, los guías de turistas estuvieron a mi cargo 4 años. Son mis amigos, los quiero mucho además. Son gente noble, inteligente, culta, ¿no? Cada 4 años tienen que renovar su credencial. Son gente a todo dar. El problema con el guía de turista es que hoy en día, ante una demanda contenida, pues simplemente no tienen trabajo, ¿no? Estemos así, no habría problema. Lo que yo haría es, mientras son peras o manzanas, es el tipo de personas que yo les daría un subsidio directo y los pondría a estudiar otro idioma, los podría estudiar expresión corporal, o sea, cosas que les sirvan a su trabajo pagadas por el gobierno federal. No son... Uy, dijiste las palabras mágicas. No es mucho dinero, no es mucho dinero, y lo que haría sería capacitarlos digitalmente para que, yo lo que haría sería una aplicación de guías de turistas nacionales, bilingües, trilingües, dependiendo del nivel, y lo pagaría sector federal. Eso les ayudaría para que desde su casa, en lugar de andar divagando, puedan conectarse con la gente que sí puede venir a México. Que como sabemos, la gente está viniendo, pero no tienen la posibilidad de conectarse porque no tienen los instrumentos que hoy en día la tecnología se requiere. Por eso hablaba hace rato del destino turístico inteligente. Ellos están fuera de la jugada. A no ser por el tema de Tequila en el año 2000, 2003 y otro que no recuerdo el nombre, fueron los únicos ejemplos que tuvimos de destinos turísticos inteligentes.
Hoy en día no tenemos nada de eso. Es una tristeza, mientras que Francia, España, Estados Unidos, Canadá están cada vez más certificando destinos inteligentes. Nos estamos quedando atrás desde el punto de vista competitivo. Ahora, Benjamín, yo lo que te preguntaba es, bueno, en este entorno, en esta complejidad que tiene la pandemia, hay una tendencia que se ha popularizado a nivel global, que es el famoso staycation, que es quedarte en tu ciudad, hacer las vacaciones en tu propio entorno. Vamos, en la Ciudad de México, por donde vivimos todos nosotros, somos más de 25 millones de habitantes. Quizás no todos tienen el acceso económicamente a tener una staycation o una vacación local, pero si vemos por porcentaje, creo que es muy alto quienes pudieran pues hacer uso de digamos, de esta novedad. Lo mismo en Guadalajara, Monterrey, incluso en Cancún, que es una ciudad ya muy, muy bien conformada con muchos habitantes. ¿Cómo podemos detonar desde el punto de vista privado este staycation? Porque evidentemente ya no vamos a hablarlo al gobierno federal, yo creo que ni lo conoce ni le importa, pero creo que este podría ser un rubro donde hay ingresos interesantes para un sector que ha perdido durante toda esta pandemia. Totalmente de acuerdo, conozco el concepto muy bien. En Las Vegas es muy común hacer eso. El famoso staycation es muy famoso hacerlo en Las Vegas. Los locales de repente una semana, 3 días, 2 días se quedan como turistas y se la pasan increíbles. Pero volvemos a lo mismo. Se tiene que poner de acuerdo el sector privado. Si no se ponen de acuerdo en la promoción del sector privado, pues los locales no lo van a hacer. En Las Vegas no lo promueve eso el BCBA. Claro que no. ¿Lo promueven quién? Los hoteles. Esta semana para los locales 40% de descuento en las suites del Velayo. Quédate. Como la semana de restaurantes de Nueva York, que está a $25 el menú. Por ejemplo, es lo que les decía, si el sector privado se pone de acuerdo y de repente, por decirlo, ¿no? En San Ángel o Mazarik hacen un descuento del 30%, si tú enseñas tu credencial de lector con un domicilio local, te hago el 30% de descuento y además el cine o el teatro o lo que sea, eso va a detonar porque va a detonar el turismo local. Pero si no se promueve, no tendremos la capacidad de conocer y tendremos que tomar, por ejemplo, semanas que sean útiles para el que es local, ¿no? A lo mejor en Semana Santa, que no es tan fuerte en términos de consumo, porque la mayoría sale, hacer eso, los que se quedan, te aseguro que van a aprovechar esas ofertas. Y al final pudiera ser un producto turístico en el futuro para precisamente Semana Santa, los que vivimos en Ciudad de México tratamos de salir, pero para poder atraer gente de otros lugares donde se realiza este tipo de... Sí, yo veía en Nueva York, extendieron hasta el 28 de febrero, hasta el día de hoy, la semana de los restaurantes, que usualmente duraba 15 días, ahora duró un mes, con menús de allá $29, que bueno, aquí pudiera parecer 600 pesos, es mucho, aquí pudiera adecuarse a los presupuestos de la ciudad, pero que son menús accesibles para cualquier tipo de restaurante y creo que son esas ideas las que pudiéramos pues imitar en nuestro país y como tú dices, si la Canirac, si la Asociación de Hoteles y Moteles, no esperando a que la Secretaría de Turismo o que, bueno, ya hemos hablado aquí mucho de Paola Félix, que ahora le mandamos un saludo, está embarazada después de su matrimonio que tuvo allá en Cuernavaca en medio de la pandemia. Ahora ya está embarazada por si estaban preocupados Castor Marco, pero pues yo creo que se va a ir de incapacidad, que le deje el puesto a alguien que pueda hacer algo por el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, ¿no? Gran tuitera, de los temas coyunturales. Pero está de incapacidad por maternidad, ya no va a tuitear. Claro. Oye, también la idea que una vez se me cruzó por la cabeza, las noches blancas que hacen en Montreal también son un gran éxito, ¿no? Esto de que abren toda la noche, centros comerciales, restaurantes, y la gente va y consume, eso podría también funcionar. Bueno, pues, ese es un tema clave el que dices tú, porque hoy en día, como pasó en Francia, a diferencia de, no entiendo por qué concentraron el horario, lo restringieron, ¿no? A las 7, de tal hora a 7 de la noche. Al revés, abre a las 5 de la mañana para que la gente pueda ir en un espacio más amplio, a la hora que le dé la gana, a consumir, al cine, a los centros comerciales, pero ábrelos toda la noche, no pasa nada. La gente, bueno, las noches, ya sabemos de quién, las noches de las tiendas famosas,
cómo están cuando, yo siempre veo allá a José Antonio, Las ¿cómo ventas están? nocturnas, ¿no? Exacto, es impresionante. O sea, el criterio era amplía, extiende el horario para que la gente no se contagie tan fácilmente. Ah, no, lo restringen. Me doy. Cuello de botella, cuello de botella. ¿No? Oye, pues ya, vamos a lanzar a Benjamín, ¿no? Para que lidere un consejo privado de promoción turística o algo así, porque es lo que hace falta, ¿no? En algún momento sonaba el nombre de Benjamín para el CPT, acuérdate, ¿no? Sí, Nomás sí, sí, no, sí, sí. no llegó. No se alinearon los astros, ¿no? Yo Mi con querido mucho Ben, gusto te apoyo. agradecemos mucho, hermano. Gracias por estar con nosotros y por ser parte de este equipo de las asesorías gratuitas a través de Altavoz Turismo. Oye, Gracias. hay que abrirle ya una sección a Benjamín, así como de charla con el asesor, mentoría de tu... Además, fíjate, yo lo que admiro de Benjamín es la prueba. Fíjate, Benja, hemos aquí hablado muchas veces que la academia está en otro sentido de la realidad del turismo. Y tú eres una prueba, estás concluyendo tu doctorado, que con tu maestría, ahora con el doctorado que vas a terminar, sí puede corresponder la academia con la realidad. Desafortunadamente, en muchos aspectos van por sentidos diferentes, pero creo que lo importante es que en este país la academia aporte a la industria turística en el terreno de la realidad, porque de eso estamos ávidos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjate que qué bueno que tocas el tema. Un ejemplo claro es Francisco Madrid, ¿no? Subsecretario N cantidad de años, ahora académico investigador, y nuestro cuerpo docente de doctores en la Facultad de Turismo de la Náhuac, y son igual, ¿eh? Prácticos, capaces, conocen la realidad, pero son investigadores. Entonces, cuando se atora algo, qué mejor que una universidad como la Náhuac pudiera, por ejemplo, contribuir con una propuesta concreta de CPTM privado. Lo haríamos con mucho gusto. 10 doctores, 10 doctores. Oye, y vamos haciendo un curso para que nos den a nosotros, o sea, no nosotros como docentes, sino para poderlo recibir, un curso de turismo en periodismo, ¿no? Para que podamos ser Claro, sí. profesionales en este sector turístico de la comunicación, porque digo, somos muchos los que nos dedicamos a esto, más allá de Marco Daniel, del Castor, de tu servidor, pero que podemos tener elementos teóricos que puedan apoyarnos para esta labor turística, más allá de solamente decir qué bonito está este destino, ¿no? Hay mucho más detrás que podemos compartir. Es Con Pepe, mucho gusto. Pepe Toño ya se quiere convertir en DMC, ya. No, yo soy periodista, señor, soy reportero. Pues muchas gracias, Benjamín, muchas gracias. Placer. Qué gusto escucharte por acá. Gracias, saludos. Gracias. Muchas gracias.